presentarle. Nosotros somos los integrantes del grupo número 4, lo cual este grupo está compuesto por Orbi, Miguel Alberto Félix, Charina, Máximo Julio Vargas. lo cual este día le estaremos hablando sobre el concepto de la ciencia social. Lo cual el grupo número 4 estará hablando sobre el concepto de la ciencia social. Pero antes de hablar de este tema, vamos a saber qué son las ciencias sociales. Las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian a las personas y a la sociedad. Es decir, cómo se comportan entre sí y con su entorno. ¿Qué se concluye hoy en relación al concepto de la ciencia social? Hoy en día, el concepto de la ciencia social ha evolucionado significativamente y se puede incluir que este campo interdisciplinario sigue siendo fundamental para comprender la dinámica social, cultural, económica y política de la humanidad. Las ciencias sociales abarcan una amplia variedad de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, ciencia política, la psicología social, la geografía humana, entre otros, que analizan tanto la estructura social como la interacción individual y colectiva. Pregunta número 2. ¿En qué se fundamenta la corriente hermenéutica para postular la autonomía de las ciencias sociales respecto a la ciencia natural? Otra de las características fundamentales en la concepción hermenéutica es la unidad sujeto-objeto. En oposición a la dicotomía sujeto-investigador-objeto investigado, originándose aquí en la intersubjetividad, en la generación del conocimiento, en oposición a la objetividad que propone el positivismo científico. Estas dos características y el propósito de comprender de hechos particulares y por ende generan principios y leyes generales es lo que muchos epistemólogos justifican la autonomía de las ciencias sociales respecto a la ciencia natural. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las características de la concepción positivista de las ciencias sociales? Bueno, entre ellas hay 4. La primera es el modelo metodológico, es decir, la unidad de método y homogeneidad. Para los positivistas suelen entender que solo hay una única forma de aquello que pueda considerarse como auténtica explicación científica. Número 2. El modelo de la ciencia natural exacta, o la unidad de método o método positivo, lo constituye la esencia y lo constituye en esencia el modelo físico-matemático, y por ello se mide la cientificidad de todo conocimiento que quiera llamarse científico. Número 4. La explicación causal. La ciencia debe dar respuesta a causas o motivos fundamentales para los fenómenos. Así, la explicación de carácter causal debe estar expresada por la búsqueda de leyes generales hipotéticas. Como número 4 tenemos la predicción. Para el positivismo, el conocimiento científico hace hincapié en la predicción de los fenómenos, en el control y el dominio de la
científico busca insistir o suponer o encargar algo. Ya, vale. Ahora me corresponde dar respuesta a la pregunta 4, 5 y 6. Y comenzamos con la pregunta 4, preguntándonos en qué consiste el principio de la verificación propuesto por el positivismo lógico del círculo de Viena para validar el conocimiento científico. Este principio sostiene que solo tienen sentido las proposiciones que pueden verificarse empíricamente a través de los hechos de la experiencia y de la lógica. Es decir, que tanto los hechos de la experiencia y de la lógica son aspectos que le dan el carácter científico al análisis de la realidad. Y que la ciencia, además de someterse a la observación directa y a la comprobación mediante la experimentación. Pregunta 5. ¿En qué consiste el principio de falsación propuesto por Karl Popper? Este principio de falsación es contrario al principio de la verificación propuesto por el positivismo lógico de Viena, del círculo de Viena. ¿Y qué plantea este principio? Que la verificación empírica de toda proposición conduce a la muerte de la ciencia, y que además que toda falsación, o sea que ese conocimiento de falsación debe someterse a la falsación y no a la verificación. En otras palabras, que cuando una hipótesis resista a los intentos de la falsación, se aceptará provisionalmente mientras la contraria no se demuestra como científica. Pasamos a la siguiente. A la siguiente. ¿Qué es ciencia según Karl Popper? Para Karl Popper, ciencia no es posesión de la verdad, sino búsqueda incesante y crítica del conocimiento científico. Es decir, que el método científico al que ha de someterse toda ciencia es el de la crítica permanente, y su objetivo ha de ser la adquisición de conocimientos, la adquisición de teorías verosímiles próximas a la verdad. Ya. ¿Cuáles son los planteamientos centrales de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt? Sí. La objetividad de la ciencia se logra con el método crítico, pero la crítica no es solo formal, ya que no se limita únicamente a la reflexión sobre los enunciados, métodos y aparatos conceptuales, sino que es crítica del objeto del que dependen todos esos aspectos, es decir, el sujeto y los sujetos vinculados con la ciencia organizada, pues si la crítica no conviene ser crítica de la sociedad, sus conceptos no son verdaderos. Planteó la necesidad del análisis de los intereses que rigen el conocimiento, porque consideraba que el conocimiento no existiría sin un interés por medio. Según Abel, más y Abel, hay que hacer ciencia social, crítico hermética, con un método que necesariamente utilice tanto la interpretación como la explicación por causas, orientadas por el interés emancipatorio y dirigida a construir una sociedad fraternal, humana y racional. ¿En qué consiste el método crítico de la escuela de Frankfurt? La disciplina de la razón, en general, se refiere a los diferentes ámbitos intelectuales diferentes de los conceptos, en los que se hace uso de la crítica, como el ámbito científico, historiográfico y documental, filosófico, escriturístico y lógico. Aspira a una comprensión de la situación histórico-cultural de la sociedad. Y a
cuáles son los argumentos de Lakatos en torno a su concepto de ciencia como programa de investigación. Afirma que la ciencia es un conjunto de programas de investigación, conjunto de teorías con concepciones distintas y a veces opuestas de estudiar la realidad, que consisten y compiten entre sí. ¿Cuáles son los planteamientos de Paul Feyerabend en relación con la ciencia? En un sentido positivo, se puede decir que Feyerabend concibe la ciencia como la continua comunicación de múltiples e incluso antagónicas tradiciones. Desde esta nueva comprensión, la ciencia cuestiona noción unívoca de la racionalidad científica postulada por la filosofía de ciencia de aquel entonces. ¿En qué consiste el paradigma de la complejidad? Supone una opción ideológica de valores, pensamiento y opción. Reúne portaciones de campos muy diversos que configuran una perspectiva ética de construcción del conocimiento y una perspectiva de acción. Bueno, ya por último, compañero, ¿qué importancia tiene la polémica del concepto de las ciencias sociales en su disciplina? Compañero, ¿cuál es su disciplina? Ciencias sociales. Idiomas. Educación física. La mía es educación física. Es la mía. La ciencia social tiene como importancia en la educación física contribuye a la formación ciudadana, la inclusión social y el fortalecimiento de la identidad cultural. Es decir, las ciencias sociales tienen importancia en la educación física porque fomenta la cooperación y el respeto mutuo y ayuda a perder la vergüenza de conocer nuevas personas, ayuda a encontrar nuevos intereses similares. Y usted, Miguel, ¿qué importancia tiene la polémica del concepto de las ciencias sociales en su disciplina? Bueno, para mí la importancia que tiene la ciencia social es que nos permite tener una comprensión, análisis, ¿verdad?, de las problemáticas globales, los problemas globales, también dar respuesta a los problemas, las soluciones, buscarle de una dinámica social, cultural, política, económica. ¿Y cuál es su disciplina? Mi disciplina es la ciencia social. Ciencias sociales. Es decir, que va de acuerdo al tema. Charina, ¿qué importancia tiene la polémica del concepto de ciencias sociales? Bueno, mi disciplina, las ciencias sociales, ¿Cuál es su disciplina? idiomas, Idioma. son muy importantes, ya que nos ayudan en el contexto histórico y cultural para entender de dónde se desarrollan las lenguas, ya que nos ayudan en lo cultural, porque cada lengua tiene de una historia y contextos diferentes. Compañero, ¿qué importancia tiene la polémica del concepto de ciencias sociales en su disciplina? Buenas tardes, mi disciplina es educación física y las ciencias sociales es muy importante en mi carrera porque cuando hablamos de la historia de la educación física, o cuando hablamos sobre la historia de algún deportista importante, le estamos dando uso a las ciencias sociales, porque ciencias sociales no es más que la historia, hechos pasados, hechos que han transcurrido y es muy importante en mi disciplina, pues siempre le damos uso. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí fue
Gracias. Entonces, la visualizamos aquí ya.